¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio abierto, quinto espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3. Siendo las 8 de la noche, pues vamos a dar inicio para ver los contenidos que nos corresponden abordar el día de hoy. Me es grato saludarles a todos. Considero que va a ser fructífero. Del mismo modo, esperemos y nos vayamos conectando en la medida de lo posible los que puedan estar en esta sesión, ¿sí? Entonces, pues ya, vamos en la unidad número 3. Vamos en la unidad número 3. Vamos avanzando, vamos cubriendo los contenidos que nos están solicitando, de tal forma que pues vamos avanzando, vamos cumpliendo con los objetivos de cada una de las los propósitos de cada una de las unidades que tenemos, que en este caso hacemos referencia a la unidad número 3, ¿no? Igual, pues en la semana número 3, recordemos que la próxima será la semana de integración. Muy buenas tardes, buenas noches, Lisette Ailín. Gracias por conectarte, gracias por estar en este espacio abierto para el aprendizaje. Entonces, dando continuidad, pues vamos a ver o vamos viendo en qué consiste en esa sesión, cómo la vamos a distribuir. Si ustedes observan, bueno, pues ahí está la bienvenida, el propósito de la sesión, el propósito de la unidad, que aunque no lo coloco aquí, bueno, está dentro de cada una de esos puntos. Luego la exposición de dudas y comentarios, ejemplos y actividades, aclaraciones y especificaciones, conclusiones y despedida, ¿no? Entonces, bajo este esquema, bajo este orden, pues vamos a ir trabajando en este espacio abierto, ¿no? En este espacio abierto. Entonces, como ya habíamos o había comentado, pues damos la bienvenida a este espacio abierto, este quinto espacio abierto. Agradecemos a quienes que se hayan conectado o quienes se están conectando, que en este caso, pues aquí vemos que está Lisette y acaba de integrarse un compañero más, que sería Lucy. Bienvenida, Lucy. Estamos en el punto número 1 de o sobre la bienvenida. Este, no me queda más que agradecerles y a quienes no han podido estar, bueno, pues ojalá y puedan visualizar el video que y también les sirva de apoyo para la elaboración de sus actividades de aprendizaje de esta semana, de esta unidad 3, ¿no? Buscamos con ello que pues tengan una herramienta más, tengan un recurso más para que facilite, ¿no? Para que facilite la elaboración, la construcción de esas actividades que ustedes tienen ya establecidas dentro de la plataforma. Entonces, dándole continuidad a ese espacio abierto para el aprendizaje, bueno, pues vamos al propósito. Pues aquí está el de la sesión, ¿no? Compartir las experiencias, las dudas, las opiniones para una mejor asimilación de los contenidos que se abordan en la semana número 3, que es en la que estamos, con el fin de garantizar los aprendizajes esperados y desarrollar las competencias propias, ¿no? Recordemos que estamos en la búsqueda del desarrollo de conocimientos, ¿no? La adquisición de conocimientos, la adquisición de el desarrollo de habilidades y también pues vamos midiendo nuestras actitudes y nuestros valores en función del tema o en función del módulo que en este caso es argumentación. Buscamos que haya conocimiento sobre la investigación, sobre la argumentación, pero también buscamos que se desarrollen las habilidades en la construcción oral y en la construcción escrita de argumentos para defender una postura, un argumento sustentado, de tal forma que pues nuestros argumentos sean objetivos, sean veraces, en función de los trabajos que nos están solicitando. Entonces, ese es el propósito de la sesión, que todos aportemos algo, que todos comentemos algo, de tal manera que este espacio también pues cumpla con su cometido, que haya un diálogo, una interactividad entre un servidor y ustedes, ¿no? Todo lo que venga de ustedes es bien recibido, de tal forma que también sea parte de la contribución para la formación de sus compañeros. Entonces, ese es el propósito de la sesión, compartir experiencias, dudas, opiniones, comentarios para una mejor asimilación. Bueno, también tenemos el propósito de la unidad número 3, que en este caso es elaborar argumentos, ¿no? Para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales,
matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con una actitud crítica, ¿no? Con una actitud crítica a las propuestas de solución. Entonces, ¿qué se busca con esta unidad 3 o qué se busca en esta semana número 3? Pues que se desarrollen esta habilidad de argumentación de tal forma que pues identifiquemos los problemas, ¿no? Aquí están mencionando claramente que puede ser un problema natural, puede ser un problema social, puede ser un problema matemático, puede ser un problema en la comunicación, ¿no? Buenas noches, Milagros. Bienvenida, bienvenida. Entonces, esta unidad 3, aunque ya en las actividades ya les han propuesto algunos temas a desarrollar, sin embargo, las herramientas que se proponen es para que aplique a cualquier problema de su entorno o a cualquier problemática que ustedes identifiquen. Entonces, pues es aplicable, ¿no? Las habilidades o los conocimientos que se adquieran a cualquier situación o a cualquier problema que ustedes puedan observar, puedan identificar y puedan argumentar de manera crítica. Por eso al final dice, pues hay que aproximarse o hay que acercarse con una actitud crítica y una posible propuesta de solución. De hecho, creo que en el comentario del día de ayer del foro Aprendiendo, eso les colocaba yo a ustedes, ¿no? Y les decía, pues sí, una investigación donde ustedes alcancen a ver, ¿no? Ustedes alcancen a ver cuáles son las posibles causas, cuáles son las posibles consecuencias, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las posibles propuestas que se puedan tener ante la situación que ustedes logran observar, ¿no? Ya sea en cualquier hábito de los que ya se están mencionando aquí. En la parte inferior de esta diapositiva, pues también les coloco cuáles son los contenidos o los tópicos que se manejan durante la semana y que hay que aplicarlos en las actividades integradoras que corresponden a esta semana, que es la 5 y la 6, ¿no? Y pues ahí el contenido temático es investigación científica, definición, etapas e importancia. El 2, tipos de investigación. El 3, la metodología de la investigación. Entonces, para ir clarificando cómo es que estos trabajos que se solicitan, o textos argumentativos, tienen en un trasfondo una estructura, un esquema que hay que pues, seguir, una estructura que hay que completar, de tal forma que puedan entregar una verdadera investigación. Como les decía en sesiones anteriores, si no me equivoco, en la experiencia de aprendizaje, en el espacio abierto del aprendizaje número 2, creo, yo les decía, no es lo mismo investigar conceptos que investigar una problemática, ¿no? Cuando investigamos un concepto o cuando investigamos o hay una pregunta y su respuesta solo es positiva o negativa, pues quiere decir que no se descubre más, ¿no? No hay un conocimiento que se pueda generar, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos una explicación, por ejemplo, si yo digo, bueno, la pobreza es la causa, o la pobreza es, sí, la pobreza es la causa de la delincuencia en México, ¿sí? ¿O no? Pues más de alguno va a decir sí. Bueno, pero si mi respuesta es, bueno, la pobreza es una de las posibles causas de la delincuencia en México, entonces ahí entraría mi investigación y tendría que explicar y especificar por qué la considero una de las causas, no la causa principal o la segunda causa, ¿no? O es una consecuencia. Entonces puedo dar una explicación todavía mayor, pero esta explicación ante la problemática que identifico, bueno, después de haber investigado, voy detallando. Entonces es como la diferencia que podemos encontrar entre una investigación de un concepto o de una definición y una investigación de una problemática identificada, que es prácticamente lo que se solicita en ese nivel o lo que se solicita para ustedes para que puedan desarrollarlo y puedan argumentar y puedan decir, bueno, sí tiene razón por esto, por esto, por esto, por esto, o no tiene razón porque al parecer está afirmando algo erróneo, ¿no? Algo que está erróneo, porque yo encontré que esto, bueno, hay una justificación como tal, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el propósito de esta unidad número 3 y pues ahí iremos viéndolo a medida en que vayamos avanzando en este espacio. Bueno, viene el espacio de las dudas y los comentarios. Pues primero que nada preguntarles a ustedes si hay alguna duda, si hay algún comentario,
sobre lo que ustedes han leído, sobre lo que ustedes han investigado, sobre lo que ustedes han leído en función de los recursos que se les han proporcionado, si han visto algunos videos, si lo han platicado con alguien, sobre los temas que se van a manejar. Bueno, a lo mejor ustedes dijeron, no, yo ya leí, pero como que está un poco confuso esto y lo otro. Entonces, pues les escucho. Si hay dudas directas, si hay preguntas, con toda la confianza, ya les he dicho, este espacio, pues es para nosotros, ¿no? Hay pocos y creo que, pues con toda la confianza del mundo pueden preguntar sin temor ninguno. Les escucho, pueden abrir micrófonos. Recuerden que evaluamos la participación activa. Entonces, por ahí, dudas, comentarios, adelante. Está el micrófono y también está el chat de la videollamada, pues, con toda la confianza. Bueno, Lisette Ailín nos dice que no hay ninguna duda. Al parecer todo está claro en cuanto a los elementos de esta unidad número 3. Milagros, ¿alguna duda o alguna pregunta? Aquí, muy bien, Milagros dice que usted tiene una duda. A ver, en la actividad 5 vamos a poner referencias. Sí, hay que colocar referencias. Hay que revisar las referencias que se plantean. Sí, también aquí nos preguntan. De hecho, si ustedes observan o revisan ¿cómo se llama? Si ustedes observan y revisan las rúbricas, van a observar que les van a pedir sus referencias, ¿no? Y les van a pedir las referencias, entonces sí es importante que las coloquen o que las agreguen, ¿no? Esa es como la duda o la pregunta que nos hacía su compañera sobre la actividad integrada número 5. Vamos a poner referencia, hay que colocar referencias. Recuerden que en todo texto argumentativo, en todo texto argumentativo o cualquier trabajo de investigación documental, siempre hay que colocar de dónde estamos apoyándonos o de dónde estamos sustentando nuestras afirmaciones, ¿no? Es válido que nosotros hagamos alguna reflexión, es válido que nosotros hagamos alguna paráfrasis. Sin embargo, a veces es importante, pues, colocar una cita o una frase o un texto o algún fragmento de algún autor que pues pueda darle sustento a lo que nosotros estamos afirmando, sobre todo para que tenga un poquito más de objetividad y para que pueda tener un poquito más de seriedad, en el sentido en que no solo son ocurrencias personales, sino que también eh, investigadores, científicos, dependiendo sociólogos, ¿no? Demógrafos, dependiendo de la disciplina en la cual nos enfoquemos, pues también tienen hasta cierto punto una validez, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte. Muy bien, bueno, entonces, a manera de participación activa, ahí presento yo 3 preguntas, ¿no? Etapas de la investigación científica. ¿Se acuerdan quién es cuando hablamos del método científico, quién fue el primero que propone el método científico? ¿Se acuerdan de Francis Bacon o Bacon, como quieran llamarle? Entonces, él es el que coloca como las primeras etapas o las primeras bases para la investigación científica, que claro, fue construyéndose en función de otros personajes de la ciencia. Sin embargo, pues él como que le hace una sistematización de las ciencias como tal, ¿no? Entonces, ahí en la pregunta, ¿no? Etapas de la investigación científica, el método científico. ¿Cuáles son las partes? ¿Alguien recuerda así, sin googlear? ¿Alguien recuerda cuáles son los pasos del método científico?
pues son muy similares a las etapas de la investigación científica. Milagros, ¿te acuerdas? ¿Tienes alguna referencia general sobre las etapas o sobre el método científico? Bien, me dices o me escribes que pues es identificar un problema, cuál otro paso, cuál otra etapa. Lucy, Lucy, por ahí, ¿recuerdas cuáles son las etapas de la investigación científica o el método científico? Anaí, dice Milagros, formulación de la hipótesis, análisis de datos, la conclusión. Dice Lucy, que es la hipótesis, investigación, desarrollo y conclusión. Muy bien, les agradezco sus aportes en el chat. En este caso es Milagros y Lucy. Gracias por escribirnos, por comentarnos sobre las preguntas que aparecen ahí en la diapositiva y son muy similares. Les agradezco su aportación. Les recuerdo que es importante su participación activa. Muy bien. Bueno, pues dándole seguimiento a las etapas de la investigación científica, hablaba yo del método científico de Francis Bacon y podríamos identificar, ¿no? Primero la observación, después de la observación, la, la investigación, la experimentación y como que las conclusiones, ¿no? Así de manera muy vaga o de muy general. Pero cuando hablamos nosotros de una investigación científica, bueno, de manera escrita, cuando hablamos de una investigación más formal, pues hablamos de identificar, como bien mencionaban sus compañeras, el tema, después del tema, el planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, pues podemos determinar o podemos identificar cuáles son la justificación del por qué se hace la tal o cual investigación. Después de la justificación podrían venir los objetivos. Después de los objetivos podrían venir el marco teórico o cuando hablamos sobre las disciplinas que podrían ayudarnos a darnos luz de cuáles son las otras perspectivas científicas sobre el problema planteado y luego la hipótesis, es decir, qué estoy suponiendo yo en función del problema del cual yo he identificado y el cual estoy yo proyectando, ¿no? Esas serían como las partes o la etapa de la investigación. Ciertamente no termina hasta ahí porque pues viene ya la aplicación de los instrumentos de evaluación. Posteriormente de la aplicación de los instrumentos de evaluación viene una recolección de datos, como bien también ahí lo colocaban en el chat, y después de esta recolección de datos, la interpretación de estos datos que se han encontrado y por último, bueno, se puede hablar de una especie de propuesta de intervención ante la problemática que se ha identificado. Si la hipótesis se comprueba o si la hipótesis se rechaza, pues viene esta parte de la intervención. Entonces, para que lo consideremos en cuanto a la función, en función de la primera pregunta que les he planteado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la investigación documental, la investigación del campo y la investigación experimental? Bueno, pues lo iremos viendo, aunque ya ahorita lo mencioné, eh, vamos a desarrollarlo en el transcurso de el espacio abierto, ¿no? Yo les había preparado esta pregunta para que también ustedes la rumiaran, ¿no? La pensaran, y luego viene cuáles son las características de la metodología de la investigación, ¿no? Cuando hablamos de un método, hablamos de unos pasos, de unas guías, por eso cuando hablamos de etapas, igual, ¿cuál sería el proceso para llegar a?
Entonces, cuando hablamos de metodología de la investigación, es decir, cuáles son los pasos para hacer una buena investigación o para hacer una investigación seria, para hacer una investigación científica, para hacer una investigación completa. Adelante, Anaí, levantaste la mano. Hola, buenas noches. Bueno, Yo quería dar la respuesta, bueno, sí, la respuesta de la tercera pregunta, de la ok. pregunta 3. ¿Cuáles son las características de la metodología de la investigación? Ujú. Pues el primer paso es el tema, el segundo el planteamiento del problema, el 3 sería el marco teórico, 4 justificación, hipótesis, objetivo y por último me parece que es la conclusión. Muy bien, muchas gracias, Anaí. Muchas gracias. En efecto, pues es lo que hemos estado mencionando en este momento. Y si ustedes observan en las actividades integrales, en la actividad que tienen ahora, pues es lo que están identificando, ¿no? Es lo que están buscando en la actividad número 5, identificar una investigación, creo que se llama la actividad 5. Y en la actividad número 6 les piden iniciar una investigación, ¿no? Entonces a veces confundimos algunas partes de la investigación. En el espacio de aprendizaje, en el espacio abierto de aprendizaje de la sesión número 2, ahí yo les decía que a veces se confunde investigar conceptos con investigar la solución o investigar una posible causa, consecuencia de alguna problemática que hay que identificar, ¿no? Entonces, por eso, como bien decía su compañera Nay, pues primero es el tema. Y el tema, algunos trabajos ya lo tienen, ¿no? No debería mencionarlo, pero bueno, les menciono. Las drogas, ese es el tema en general. Entonces hay que plantear cuál es el problema que hay en torno a las drogas, ¿no? ¿Cuál es el problema que están identificando? Porque el tema también puede ser actualmente la educación en México. Ajá, ese es el tema. ¿Cuál es el problema que yo identifico en la educación en México? Deserción, baja, maestros pocos capacitados, infraestructura, familias disfuncionales, pueden haber un sinnúmero de causas, puede haber un sinnúmero de consecuencias, puede haber un sinnúmero de relación entre una cosa u otra, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no salimos también en las evaluaciones internacionales que hace la OCDE, por ejemplo, en lectoescritura y matemáticas? ¿Por qué los porcentajes son muy, muy, muy por debajo de la media? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el fenómeno que está haciendo que México tenga esos resultados? Bueno, ahí está una problemática. Lo que hace falta entonces es una investigación. Entonces el tema es educación en México. ¿El problema cuál es? El bajo índice de aprobación en las evaluaciones internacionales como PISA y otra que se llamaba Enlace, creo. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿No? Ustedes están yendo por la droga, las drogas en México. Entonces, ¿cuáles son los problemas que identifican de la droga? Entonces, es ahí donde se tiene que plantear la problemática. Esto ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, pues aquí está ya, ¿no? La investigación científica es búsqueda de soluciones ante problemas. La respuesta de mi título, la respuesta de mi planteamiento del problema no es un sí o es un no, porque al fin de cuentas no estamos aclarando nada. Nuestra respuesta debe de ser una explicación del problema que se está identificando, ¿no? El problema que se está identificando. Por ejemplo, algunos en generaciones anteriores han colocado, bueno, el tema es la drogadicción en México. ¿El problema cuál es? ¿No? O la legalización de las drogas o la legalización de la marihuana. ¿Sí? Bueno, la legalización de la marihuana como causa de, o la legalización de la marihuana como consecuencia de, o la legalización de la marihuana y el apoyo que hay en la economía mexicana, o la legalización de la marihuana. Entonces, identificar los problemas y plantear el problema que se maneje, ¿no? Que se establezca. Hoy en la mañana, por ejemplo, escuchaba sobre el alto índice de violencia que hay en algunos estados del país. ¿Cuáles son las causas de este alto índice de violencia? Creo que es en Jalisco y Guanajuato, creo, si no me equivoco, donde
quemaron 8 Oxxos, una gasolinera y no sé qué más, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Que habría que ver cuáles son las causas de este problema, cuáles son las consecuencias económicas, sociales, políticas, familiares, etcétera, que pueda haber de trasfondo ante esta problemática que se está estableciendo, ¿no? Falta de gobierno, falta de capacitación de las autoridades de seguridad, falta de determinación de los ciudadanos, falta de empleo. ¿Por qué hay tanta violencia? Falta de educación, ¿no? Estrés social. ¿Cuál es la causa? Entonces, por eso mencionan aquí, una investigación científica busca una solución ante los problemas, ¿no? No es dogmática, debe tener apertura y flexibilidad, eso sí. Es decir, no, probablemente nosotros iniciemos una investigación o se haga una investigación, pero no quiere decir que abarque la totalidad de la problemática que nosotros hemos identificado, sino que pues a lo mejor haya necesidad de que haya intervención de otras disciplinas que puedan aclararnos por qué se está dando esta violencia, ¿no? En esos estados. Por poner un ejemplo. La investigación científica puede ser pura o puede ser aplicada, que en este caso, cuando hablamos de la investigación pura, bueno, se destina de manera exclusiva a la búsqueda de conocimiento, ¿no? No sé, tal vez la investigación de la expansión del universo, ¿no? Con este nuevo telescopio que la NASA ha lanzado al espacio y se tienen nuevas fotografías, se tienen nuevas imágenes. Entonces cambia la perspectiva sobre el origen del universo, sobre distancias, luminosidad, la duración de vida de las estrellas, cuánto tiempo tiene nuestra galaxia, cuántas galaxias hay, cuántas estrellas, etcétera, ¿no? Bueno, pues, investigación pura y conocimiento, ¿no? Está destinada exclusivamente a la búsqueda del conocimiento. Entonces, la investigación pura, la investigación pura, pues nos va a generar conocimiento, a diferencia de la investigación aplicada. Busca soluciones inmediatas, por lo que su problema de estudio está destinado a la acción, ¿no? Una investigación aplicada es pues, lo que pasó con la pandemia que tuvimos, ¿no? Tenemos conocimiento que hay microbios, tenemos conocimiento que hay infecciones, tenemos conocimiento que hay virus, tenemos conocimiento que todo ese conocimiento se movió lo más rápido posible para poder tener una vacuna y dar una solución, ¿no? Ante un problema de pandemia que hubo, ¿no? Y así hay mucha investigación que se ha hecho y que ya se empieza a aplicar para poder solucionar los conflictos que tenga la humanidad, ¿no? Darle solución a las problemáticas que tiene la humanidad, ¿no? En los diferentes campos, no solo en el área de medicina, sino en los diferentes campos, ¿no? Entonces, por ahí se habla de investigación aplicada. ¿Para qué nos sirve la investigación? Bueno, la investigación científica nos va a ayudar siempre para clasificar, explicar, predecir y controlar. La ciencia eso es lo que hace. Clasifica, explica, predice y controla, ¿no? Gracias al conocimiento que se adquiere por medio de la investigación, empezamos a clasificar. Y tú dices, bueno, esto es del ámbito de la salud, esto es del ámbito de la ciencia pura, eso es del ámbito de la economía, este es un problema de administración, esto es un problema político, esto es un problema, o esto es un fenómeno religioso, esto es un fenómeno sociológico, esto es un fenómeno de demografía, ¿no? La sobrepoblación de algunos países. Empieza a hacer o empieza a seccionar, ¿no? Como cuando hicieron la identificación del virus, del SARS-CoV, y dijeron, bueno, es un coronavirus, es un tipo de virus que se contagia de tal modo, hicieron una clasificación y llegaron a una determinación. Eso. Y con ello lograron explicar, ¿no? Hicieron las explicaciones propias y se da por esto, se transmite de este modo. Como ya conocemos cómo es el virus, ya lo clasificamos, ya explicamos cómo funciona, pues ahora tenemos que hacer esto y lo otro y aquello para poder erradicar, eliminar, disminuir los contagios y todas las observaciones o todas las recomendaciones que nos dieron en función de estas características del virus para que pues, no nos contagiemos y evitemos el menor número de muertes. Nos permitió predecir, ¿no?
Cuando empezaron a decir, bueno, es que son los más vulnerables son las personas de mayor edad y los que tienen como comorbilidad. Bueno, ya predijeron, entonces ya nos advirtieron que tuvieran más cuidado tales personas. Entonces, si la ciencia no hubiese investigado, observado, clasificado, explicado, difícilmente se puede predecir. Y pues luego controlar lo que es lo que han hecho, lo que se ha hecho hasta el momento con las vacunas, con todas las medidas sanitarias que se han tenido, con todos los métodos, todas las indicaciones que se han tenido. Bueno, pues se ha controlado hasta cierto punto la pandemia. Bueno, por poner un ejemplo, hay muchos fenómenos igual que empiezan a determinarse de este modo para poder, pues eso, predecir, controlar, explicar y clasificar. Entonces, esa prácticamente, o para eso sirve la investigación, ¿no? Para eso sirve la investigación, ¿no? Si, por ejemplo, yo en una investigación sobre educación sé que no es conveniente eh, el uso de, no sé, la violencia para la formación dentro de las familias, pues voy a hacer una investigación para clasificar los tipos de familias, cómo están constituidos, y voy a explicar cómo se desarrolla tal tipo de familia, y después voy a tratar de orientar a las familias para que puedan predecir ciertos fenómenos que puedan ser repetitivos dentro de las familias, y eso me permite que pues haya una mejor educación a partir de la educación con amor y no con los golpes, por poner otro ejemplo, ¿no? Y así podemos encontrar un sinnúmero de problemáticas que la investigación ha hecho y que nos ha ayudado a clasificar, explicar, predecir y controlar, ¿no? Otro ejemplo, la educación en México, ¿no? Tantos que no habían tenido acceso a la educación. Bueno, ahora con la pandemia muchos se capacitaron, muchos se abrió o se aperturó la parte de la educación a distancia, que ya venía, pero no en gran cantidad como hasta ahora. Y ahora pues hay mayor oportunidad para muchos que probablemente no puedan por trabajo, por etcétera. Y ya se han abierto muchas posibilidades, ¿no? Entonces, pues se estudió, se explicó, se predijo y se está controlando, ¿no? Se está controlando de tal forma que pues todos tengan derecho y acceso a la educación según el artículo 3º constitucional que maneja nuestro presidente. Bueno, pues ahí en función de la pregunta inicial que teníamos, tenemos 3 tipos de investigación: la investigación de campo, la investigación documental y la investigación experimental, ¿no? Entonces, les explicaba o les comentaba sobre el método científico y les decía que primero que nada, pues identificamos un problema. Entonces, si yo quiero dar una solución al problema, ¿qué tengo que hacer? Pues investigar lo más que se pueda acerca de ese problema. Saber, por lo menos, quiénes más han investigado sobre el problema. ¿Qué tanto se ha investigado sobre el problema? ¿No? ¿Qué tanto progreso se ha tenido sobre tal problema? ¿Cuáles son las vertientes de ese problema? ¿No? Por ejemplo, yo puedo hablar de, bueno, el problema es la educación en México. Bueno, ¿en dónde está el problema? ¿En los alumnos? ¿En los maestros? ¿En los padres de familia? ¿En la infraestructura educativa a nivel nacional? ¿En la infraestructura educativa a nivel estatal? ¿En dónde? Entonces, eso es lo que tengo que hacer inicialmente, hacer una investigación documental, ¿no? Entonces, esta primera parte de la investigación es documental en el sentido en que, pues yo me voy a empapar de documentos a no más poder. Y cuando hablo aquí de una investigación documental, no solo me refiero al libro, sino cualquier fuente de información me va a servir para documentar, ¿no? Entonces, prácticamente en una investigación documental va a reflejar conocimiento como tal en las ciencias. Normalmente se maneja en las ciencias donde pues todavía no se ha logrado descubrir más allá de lo que no se pueda experimentar. Entonces, hay disciplinas que son muy especulativas y pues requieren más de reflexión, de análisis, de diálogo, de etcétera, ¿no? Entonces, probablemente haya más teoría en esta parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación documental, nos referimos a la investigación que se hace en función de los documentos que hay: videos, grabaciones, entrevistas, diálogos, libros, PDFs, audios, etcétera. Ahí hablamos nosotros de una investigación documental, todo aquello que me refleje
pues una especie de información. Entonces, cuando hablamos de una investigación de campo, nos referimos a aquella que yo voy a hacer, como su nombre lo indica, en un área determinada, ¿no? Y en un espacio determinado. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el índice de aceptación de las religiones en las ciudades, ¿no? ¿Por qué las iglesias se están quedando cada vez más sin feligreses? ¿Por qué si antes las misas por parte del catolicismo se llenaban las grandes iglesias y ahora hay 2, 3, 4, 5 personas? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno social que está ocurriendo? Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Pues hacer una investigación de campo. Voy, observo, hago mis anotaciones, aplico una encuesta, aplico una entrevista con pues, los líderes de la religión, con los feligreses, ¿qué está pasando? Le pregunto a la gente de la comunidad o del pueblo o de mi colonia por qué ya no llegan. Entonces, todos esos datos me van a servir para poder llegar a una conclusión del problema que estoy identificando. Pues esa investigación que yo estoy realizando con estas personas, en ese lugar, en ese espacio, con este número determinado de personas, a eso se le llama investigación de campo. Por eso mencionan ahí en la definición. En la de campo, en la técnica de campo, se recuperan, se registran, se organizan datos para construir información sobre el tema específico. Para ejecutarla se utilizan técnicas más específicas como la observación y la interrogación. Los ejemplos que les platicaba en este momento, ¿no? Por ejemplo, igual quiero hacer una investigación acerca de por qué es difícil el aprendizaje en los niños de primero de primaria, ¿no? De la escuela tal. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es ir a observar la conducta del maestro, observar la conducta del alumno, conocer a los padres para ver cómo lo tratan, si repasan con ellos por las tardes, si no les ponen atención, etcétera. Y voy tomando mi observación con mi lista de cotejo y voy haciendo mis observaciones y escribiendo y haciendo las relaciones. Entonces, eso es una investigación de campo. Y por último, pues viene la investigación experimental, ¿no? Busca describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento en particular, ¿no? Entonces, eh, no sé, en este tipo de investigación experimental es más eficiente cuando los conceptos que se trabajan se pueden medir exactamente, es decir, cuando son cuantitativos, ¿no? En los laboratorios, por ejemplo, que si qué ocurre si yo le agrego tantos gramos de tal sustancia a tal compuesto, ¿no? Voy a ver qué está pasando. O cuántos mililitros se tienen que hacer para colocar o crear una solución de tal, etcétera. Investigación experimental. O lo que hicieron para poder crear la vacuna contra el COVID, ¿no? Toda la investigación, todas las pruebas, todas las descripciones que hicieron para poder llegar a la vacuna como tal. A eso le llaman investigación experimental, ¿no? Todo aquello que sea manipulable y que puedan ir midiendo, pues va a permitirnos tener una respuesta de tipo experimental. Entonces, esos son los tres tipos de investigación. En conclusión, yo podría decirles que nos quedamos, en este caso, nosotros, ustedes como tal, dentro de las actividades y los trabajos que les están quedando, están haciendo investigación de tipo documental. Porque, pues, en realidad ustedes no, no realizan como tal esta investigación en el campo y tampoco realizan una investigación científica experimental como tal. Entonces ahí está esto en relación a pues lo que tenemos aquí sobre la ciencia, ¿no? La investigación y la ciencia, todo va de la mano. Por eso empecé hablando del método científico, cómo o de qué manera se realiza, ¿no? Yo cuando les expliqué sobre el método científico les decía, ¿qué pasa? Tenemos el tema, después del tema, ¿qué pasa? Identificación del problema o planteamiento del problema. Después tenemos la justificación, ¿por qué voy a hacer esta investigación? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? Después el objetivo, ¿qué busco? ¿Para qué estoy realizando esta investigación? Después del objetivo, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Qué estoy pensando yo que está ocurriendo con este fenómeno que identifiqué? Luego viene la etapa de mi investigación documental, que en este caso es mi marco teórico, y decir, bueno, no soy el único que ha hablado de esto. Hay tales científicos, tales sociólogos, tales, etcétera, que están hablando sobre lo mismo y que al parecer el fenómeno está ocurriendo también en este lugar y
pues voy a sustentarlo con ello. Después de esta investigación documental viene pues la comprobación de mi hipótesis, ¿no? Si yo estoy diciendo que el agua está contaminada en mi colonia y por eso se han generado un sinnúmero de muertes y enfermos de la parte gastrointestinales, entonces yo tengo que saber cuántos se han enfermado. Bueno, viene la investigación de campo y en función de ello saco todas mis estadísticas y a partir de ahí, pues ya, yo tengo unos resultados y empiezo a hacer la interpretación de estos datos y en esta interpretación de datos, pues ya yo puedo dar una propuesta como tal. Entonces, prácticamente eso es investigación científica, ¿no? Y pues viene esta parte, ¿no? Como que identificar entre la técnica, la tecnología y la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Creo que es interesante conocer o saber esto porque de una u otra forma la ciencia está en nuestras vidas constantemente, ¿no? Siempre va a estar en nuestras vidas. Desde el teléfono móvil que están ocupando para esta sesión, a la energía eléctrica de la cual están tomando, el Wi-Fi que se tiene, pues es ciencia aplicada, que en este caso va a ser tecnología, ¿no? Tecnología como tal. Entonces, la ciencia aplicada es la tecnología. Si no se hubiese dado todo ese sinnúmero de investigación, no habríamos podido llegar hasta donde estamos, por lo menos en este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, es la relación que hay entre ciencia y tecnología y la técnica, el cómo se realiza, la manera de cómo se llega a tal conocimiento y la manera de cómo se llega a tal aplicación de este conocimiento que es la tecnología, ¿no? Para que lo tenemos aquí presente y aquí se define, ¿no? La ciencia que es un conjunto de saberes y conocimientos, ¿no? Conocimientos. Eso es la ciencia, adquirido a través de la observación y la sistematización, ¿no? De todo lo que se observa, lo que se comprueba, lo que se maneja como teoría y que al final pues se llega a una conclusión o a una ley o una comprobación experimental. Eso es la ciencia y la tecnología no es más que la aplicación de la ciencia, es decir, en dónde puedo usar esto que ya descubrí, ¿no? Si ya descubrí que el litio me sirve para almacenar energía, entonces, ¿en dónde puedo hacer esta aplicación de este metal o en qué dispositivos puedo usar el litio? En autos, en teléfonos, en laptops, etcétera, ¿no? Entonces, el hacer uso de las características del litio que la ciencia ya me proporcionó conocimientos, bueno, pues a eso le voy a llamar yo tecnología. Y cuando hablamos de técnica, bueno, pues solo hacemos referencia a la manera del cómo o los métodos o conocimientos que se usan para hacer más eficaz el cubrir las necesidades humanas, ¿no? Entonces, de este modo o de esta forma también nosotros en nuestras investigaciones podríamos usar estas técnicas que ya se mencionaron respecto a la investigación, ¿no? Esto que les he comentado, bueno, pues ustedes pueden consultarlo también en esta página que yo les estoy proporcionando. Ahí pueden ustedes encontrar la, la información que les proporcioné en las diapositivas anteriores acerca de diferencia entre técnica, tecnología y ciencia. Y ahí también hay un ejercicio para que identifiquen a qué es la ciencia, qué es la tecnología, qué es la técnica, ¿no? Ahorita no me detendría con ello porque nos llevaríamos un poquito más de tiempo. Entonces, sí tomen en consideración esta parte, sí tomen en consideración la manera o la forma de cómo se realiza una investigación, ¿no? La manera y la forma de cómo se realiza una investigación siempre van a llevar esta parte, ¿no? Estas partes. Tema, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis y, bueno, la parte de la formulación teórica, que es lo que les piden ahí en las actividades, ¿no? Las perspectivas desde tres ciencias, pues eso es marco teórico, ¿no? Es meterle investigación anexa al problema que ustedes han identificado. Entonces, tengamos claro, ¿no? Que cuando nos piden hacer una investigación es que tenemos que identificar un problema, un problema. No nos quedemos con la concepción de que investigación es igual a buscar información nada más y ponerlo. Eso no es investigación, ¿no? Investigación es identifico el problema, expongo el problema, digo, ¿por qué quiero hablar de este problema cuando se habla de la justificación? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa este problema? Y luego los objetivos. Es como un detalle también que se ha tenido o que se tienen en algunos trabajos que he revisado y que ya lo van a encontrar en la retroalimentación, que a veces dicen, bueno, con este trabajo busco concientizar.
Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo tu trabajo de investigación va a hacer que haya conciencia? ¿No? ¿Cómo? El objetivo de mi trabajo es que se reflexione sobre, tu investigación te ayuda a reflexionar o ayuda a reflexionar a los demás, ¿cómo le va a hacer reflexionar? Entonces, ahí cuando se construyen objetivos, tú tienes que ser claro qué es lo que buscas con esa investigación, ¿no? Si tú ya identificaste tu problema de investigación y dices, bueno, el bajo índice ¿cuál es la causa de la alza del precio de la gasolina? Por poner otro ejemplo. Entonces tú dices, bueno, creo o pienso o considero o deduzco, es los términos más convenientes, que la alza de la gasolina se debe a la inflación que ha llegado a 8.7. Eso no ha permitido que el mercado del petróleo en México y empiezas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo de tu investigación? Identificar las causas, ¿no? De la inflación en México. Bueno, tu investigación va a ayudar a identificar esas causas y va a ayudarnos a identificar por qué la gasolina ha estado subiendo de precio, ¿no? Entonces, tener claro esto, que los objetivos tienen que decir, o los objetivos son de la investigación, no tu objetivo como investigador, sino el objetivo es el objetivo de la investigación, no el objetivo del investigador, ¿no? Porque a veces eso se pone, ¿no? Que si reflexionar o hacer conciencia, esas no pueden ser considerados como objetivos de la investigación, sino esos son los objetivos del investigador, ¿no? Si yo ya identifiqué el problema que hay de pobreza, entonces yo tengo que ver cuál es el objetivo que busco con la investigación acerca de la pobreza, ¿no? Si yo ya identifiqué que hay un alto índice de reprobación en alumnos de preparatoria en línea CEP, ¿no? A causa de el poco material educativo que hay en las plataformas, yo tengo que buscar cuál es el objetivo. Bueno, comprobar que el alto índice de reprobación en alumnos de prepa en línea se debe a que no hay suficiente material de repaso y por eso están reprobando muchos, ¿no? Entonces, ahí mi objetivo es congruente porque eso es lo que va a comprobar o eso es lo que va a hacer mi investigación, comprobar esta parte o describir esta parte, ¿no? No hacer conciencia a los de prepa en línea hacer que es mucho trabajo y que los alumnos tienen trabajo y que por eso reprueban o por eso no pueden entregar sus trabajos. La investigación no va por ahí. La investigación busca por qué está pasando esto o busca comprobar por qué está ocurriendo lo otro. Y después de los objetivos, pues viene la hipótesis, ¿no? Yo ya estoy haciendo una suposición. Una hipótesis es una suposición. Entonces, si yo estoy suponiendo, ¿no? Si yo estoy haciendo una suposición como tal sobre tal problemática, yo digo, bueno, es que yo, por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, a ver, Lisette, ¿cuál crees que es la causa de que hayan pocos alumnos conectados en los espacios abiertos de aprendizaje, los martes, los miércoles y los viernes? ¿Qué supones que está ocurriendo? ¿Cuál es tu hipótesis? Porque tú no lo sabes de manera absoluta. ¿Me puedes responder, Lizeth? Ya sea por el chat o por el micrófono. Lo que se te ocurra, Lizeth. Lo que se te ocurra. No quiere decir que lo que vayas a decir sea verdadero o falso, ¿no? Pero lo que tú supongas. Por eso hablamos de hipótesis. La hipótesis es una suposición. ¿Qué supones? ¿Cuál es la causa de que hayan pocos alumnos en los espacios abiertos de aprendizaje los miércoles y los viernes? ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿Cuál sería tu suposición? Lizeth, ¿estás por ahí? Creo que no. Anaí, ¿cuál sería tu hipótesis, Anaí? O Lucy, ¿cuál sería tu hipótesis? ¿Cuál sería tu suposición? Lizeth, perdón, hago la pregunta nuevamente. ¿Cuál sería tu hipótesis en función del siguiente planteamiento? ¿Cuáles son las causas del por qué hay pocos alumnos en los espacios abiertos de aprendizaje los martes y los viernes?
Dice Lucy, porque muchos trabajan. Esa es tu hipótesis. Muy bien, Lucy, gracias. Anaí, adelante. Quizás por la falta de interés. Esa es tu suposición, esa es tu hipótesis. Muy bien. Entonces, cuando tenemos estas suposiciones o estas hipótesis, ¿qué hay que hacer? Hay que comprobarlas, ¿no? Hay que comprobarlas. Entonces, en una investigación es lo que hay que hacer. Muy bien, Milagros, yo creo que sería, se les complica por a ver, ahorita voy a leer bien el mensaje completamente. Milagros nos dice que yo creo que sería porque se les complica por el horario de las sesiones. Muy bien, gracias, Milagros. ¿No? Por trabajo o lo ponen hasta el final, dice Lisette. Bien, gracias, Lisette. Entonces, esas son sus suposiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ante las suposiciones? Hay que comprobarlas. Entonces, cuando viene todo este proceso de investigación, cuando ya hay una investigación documental, pues con toda esa investigación que hicieron, probablemente puedan servir de prueba. Entonces, cuando ustedes elaboran su ensayo, cuando ustedes elaboran su escrito o su redacción de la problemática que eligieron, entonces ustedes hacen una suposición y a partir de esa suposición, ustedes pueden llegar al final a hacer sus conclusiones. Porque ahorita ustedes me dijeron, no, pues es por trabajo, por falta de interés, por el horario, etcétera, pero son simples suposiciones. Entonces, si nos ponemos a hacer una investigación sobre este problema, pues, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues poner una encuesta, pues ir a las gráficas, a ver si solo está ocurriendo en esta generación, a ver en cuántas generaciones han ocurrido, si ha sido desde las primeras generaciones, hacer una encuesta con todo el alumnado, tanto egresado como el que todavía está a punto de terminar, como el que ya terminó, como el que está en los primeros módulos, ¿no? A ver cuáles son las causas del por qué no asisten a los espacios abiertos del aprendizaje. ¿Cuáles serían? Entonces, yo tengo que elaborar todos esos instrumentos de investigación que me puedan ayudar a tener toda esa información posible y yo pueda comprobar cada una de sus hipótesis o cada una de sus suposiciones. Entonces, eso es una hipótesis, una suposición. ¿Y cómo se expresa? Ah, bueno, ¿cómo expresaría yo mi hipótesis respecto de aquellos que no asisten por falta de interés? Pues colocaría yo la, la poca presencia de alumnos en los espacios abiertos de aprendizajes por falta de interés en su proceso de aprendizaje. Esa es su hipótesis. Entonces, va a ser una afirmación con temor a la equivocación, a la duda. ¿Por qué? Porque mientras no termine yo mi investigación, esa sigue siendo una hipótesis. Pero cuando yo ya tenga mis estadísticas al final de mi trabajo, de mi investigación, yo diré, ah, bueno, después de haber aplicado tantas encuestas, después de haber entrevistado a tantas personas, después de haber revisado los archivos de Prepa en línea CEP, llego a la conclusión que no es la principal causa de que los alumnos no asistan a los espacios de aprendizaje abiertos los martes y los viernes, sino que hay muchos factores que no necesariamente son pues, la falta de interés, como el trabajo, falta de tiempo, flexibilidad de horario, que ya es muy tarde, que el asesor es aburrido, etcétera, etcétera. Pues pueden haber muchas causas, pero tiene que ser después de la comprobación, ¿no? Entonces, cuando se realiza una investigación de este tipo, bueno, se llega a ese nivel. En el caso de ustedes, de los trabajos que están elaborando para presentarlos como actividades integradoras, pues su sustento va a ser la investigación documental. Por eso les piden, desde la perspectiva de 3 ciencias acerca de esto, por favor, coteje, compare y llegue a una conclusión. Argumente con esto y llegue a una conclusión, ¿no? En la actividad integradora número 4, ahí se les pedía debatir, ahí se les pedía argumentar y constantemente les pedí fundamente ¿por qué? Porque era necesario investigar para poder aportar a ese debate que estuvieron, ¿no? Porque si no, pues solo se limitaban a decir, no, sí, yo estoy de acuerdo con mi compañerito, o no, no estoy de acuerdo con mi compañerito, o considero que, pero en función de qué estás haciendo esa afirmación, ¿no? ¿Cómo me pruebas que lo que tú estás diciendo tiene veracidad? ¿Solo tú lo estás diciendo o alguien más lo está mencionando, ¿no?
Entonces, por eso es importante que toda esa estructura la tengamos bien clara, para que no presentemos trabajos de una investigación de puros conceptos, sino sea una investigación que lleve una hilación. El tema, el planteamiento del problema, la justificación, por qué quiero hacer esta investigación o por qué es necesario hacer esta investigación, los objetivos, para qué voy a hacer esta investigación, qué quiero alcanzar al hacer esta investigación, mi documentación o mi marco teórico o mis perspectivas de las tres diferentes ciencias y mi hipótesis, qué estoy suponiendo yo y mis conclusiones. Después de haber hecho esta hipótesis o después de haber hecho esta afirmación y después de haber leído tales disciplinas, puedo llegar a la conclusión que esto ocurre por esto, por el otro, y probablemente la solución pueda ser esto, como sucedió en tales, cuales países, ¿no? Y también lo podemos ver en algunos lugares hace tantos años. Entonces, después de hacer una buena investigación, bueno, pues ya tú logras sustentar tu hipótesis o tu afirmación con lo que investigaste de esas tres disciplinas, ¿no? Entonces, pues por eso se les pide que se elabore o se realice una investigación de este tipo, ¿no? De este tipo. Muy bien. Bueno, entonces continuando con ello, pues aquí vamos viendo pues que elaboramos o elaboro una conclusión. Pues el método científico es una herramienta vital importante, ¿no? De vital importancia, ¿no? Permite constatar datos, es decir, comparar datos obtenidos de una investigación y llegar a las mismas conclusiones. Por eso les decían, las investigaciones que realizamos a veces, documentales, sabemos de antemano que hay alguien más que ya investigó, tal vez con el mismo problema, tal vez no en el mismo tiempo, ¿no? Tal vez 10, 20, 30, 40 años atrás, o tal vez en el mismo tiempo, ¿por qué no? Pero pues encontró algo en su momento, en su contexto, en su lugar. Entonces, si nosotros llegamos a hacer esta investigación, pues probablemente haya otros datos. Por eso mencionan aquí, se hace un contraste, ¿no? Se llega a obtener resultados que puedan ayudarnos a mejorar la situación que encontramos o el problema que encontramos, ¿no? También es un método que nos ayuda a corregir errores o teorías que se encuentran desfasadas, ¿no? Como ya vimos la teoría heliocéntrica, por ejemplo, pasó luego a la teoría geocéntrica, ¿no? Las teorías posibles que hay sobre el origen del universo, las teorías de conspiración que existen, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de teorías. Entonces, la investigación nos permite ir aclarando, ir contrastando, de tal manera que el conocimiento se vaya ampliando, se vaya esclareciendo y podamos hacer lo que mencioné en la diapositiva sobre cuáles eran los objetivos del objetivo o para qué la ciencia, ¿no? Para clasificar, para explicar, para predecir, ¿no? Para manipular la realidad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, por eso es importante la investigación o para eso se realiza la investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de ir cerrando? ¿Algún comentario? Ninguna. Muy bien, Anaí. Bueno, las recomendaciones que se dan, bueno, pues continuar participando en los foros aprendiendo, no lo olviden. Es de vital importancia que estemos ahí revisando, observando, viendo qué tenemos. Entrega de actividades en tiempo idóneo, participación activa en los espacios abiertos de aprendizaje, ya les menciono. Si les pregunto directamente es por eso, para tener una referencia de su participación. Gracias, Milagros. Gracias. Ya hemos leído que no hay ninguna duda en cuanto a los contenidos. Responder la actividad formativa 5 y 6, tómenlo en consideración. Responder las actividades de socioemocional y responder la encuesta sobre el AB y el módulo número 5 es también de vital importancia para la mejora constante. Recuerden que las observaciones, que las áreas de oportunidad que se presentan sirven para mejorar constantemente, ¿no? Por tanto, para ustedes como para un servidor y pues toda la institución o toda esta parte de preparatoria en línea CEP. Y bueno, pues les agradezco que hayan estado con un servidor. Gracias por asistir puntualmente, gracias por estar, gracias por participar. Les deseo pues lo mejor de las noches. Un servidor, el asesor virtual Francisco Hernández de la Cruz, les espera el próximo viernes. Recuerden que tenemos igual en el mismo horario
nuestro espacio abierto para el aprendizaje, esperando que pueda ser de provecho, puedan ayudarles a elaborar sus trabajos que les están dejando. Pues excelente noche. Gracias, Lisette, Aileen. Gracias, Milagros, por asistir, por estar, por participar. Gracias, gracias. Gracias, Tengan bonita excelente noche. noche. Igual a Amy, bonita noche. Bonita noche, bonita noche. Muchas gracias, Lucy. Nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Pasen excelente noche. Nos vemos el viernes.